de nosotros. Amén. Hoy, como todos sabemos, tenemos el estudio de la palabra, tenemos ahí la bendición de poder acercarnos a leer y a estudiar la palabra, así que vamos a ir poco a poco entrando a lo que representa la palabra del Señor en nuestra vida. Amén. Así que, mis amados hermanos, vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor, y para eso vamos a ir al capítulo 9 de Primera de Corintios, que es el pasaje que hoy nos corresponde poder hablar, ¿verdad? Siempre atendiendo que el Señor es el que pone su espíritu en lo que vamos a hablar, y el Señor es el que nos hace entender a nosotros lo que necesitamos entender. Amén. Entonces, solo ayúdeme a decirle ahí al Señor: Padre, te pedimos que tú bendigas este momento, te pedimos que tú bendigas, Señor amado, este momento en el que nos acercamos a estudiar tu palabra, que no sean pensamientos humanos, que no sean, Señor, pensamientos o razonamientos humanos los que vengan en nuestra vida, sino que lo espiritual, Señor, se acomode a eso espiritual en nuestra vida, y podamos también tener la oportunidad de ser fortalecidos con tu palabra, y que podamos crecer, que eso es a lo que tú nos has llamado, Señor, a que no nos quedemos, Señor, sin ese crecimiento que necesitamos en tus caminos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. El capítulo 9 es quizás haciendo una remembranza o un recordatorio aquí bastante apropiado para poder ir entendiendo, recordando algo importante. Es, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo empezó a contestar muchas preguntas que le habían hecho en los hermanos de la iglesia en Corinto, y entonces por eso usted ve esos cambios radicales en los versículos, y ve esos cambios radicales al momento de ir avanzando en lo que respecta a la escritura en Primera de Corintios, que de repente viene hablando de una cosa y de repente se pasa a hablar de otra, y entonces es por el hecho de que nosotros tenemos que tener bien claro que el apóstol Pablo lo que estaba era dándole respuesta a cada una de las interrogantes que le habían mandado. Así que a mí me llama mucho la atención, mis amados hermanos, porque acá el apóstol Pablo en el capítulo 9 realmente viene y empieza, él no solo le habían mandado preguntas, sino que ahora él viene y empieza a lanzarle preguntas a los hermanos de Corinto sobre algunas cosas que lo que estaba pasando en el apóstol Pablo era que habían estado acusándolo de algunas cosas, y entonces él ejerció una defensa para aquellos que le estaban acusando de alguna manera de algunas cosas. Y quisiera entrar en la lectura de la palabra. Aquí él hace mención de algo y dice: yo soy apóstol, y sabemos que el apóstol es aquel que es enviado, y entonces nosotros tenemos que tener ese concepto claro del apostolado. En el capítulo 9 viene el apóstol Pablo y empieza y le lanza 4 preguntas en el versículo 1. Y les dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y entonces, cuando estaba yo leyendo y meditando en estos versículos, realmente vino a mi mente algo que ha estado pasando y ha estado sucediendo en relación al hecho de hablar del apostolado. Como bien lo dijimos, el apostolado es ser un enviado del Señor. Hoy en día, de alguna manera, se ha querido o se ha puesto un énfasis superior a lo que es ser apóstol. Y entonces quizás lo que ha sucedido es que de alguna manera en distintos lugares se ha buscado más tener una posición que tener una relación con Dios en un servicio. Y entonces a mí me llama mucho la atención porque hoy en día se ha entrado en una discusión bien complicada y bien difícil, y yo creo que al final los extremos en los cuales se ha querido manejar esa discusión
ambos son incorrectos, ¿verdad? Siempre que nos vamos a los extremos vamos a perder el equilibrio y entonces lo que buscamos nosotros es entender que debe haber un equilibrio al momento de poder estudiar la palabra del Señor. Así que, por ejemplo, mis amados hermanos, hay personas que, o estudiosos de la palabra, o personas que estudian la palabra, que dicen el apostolado ya no existe. El apostolado quedó en los 12 apóstoles, en los 11 más bien dicho, más el que eligieron después, porque Judas ya no estaba ahí presente, pero entonces vienen y dicen algunos, el apostolado ya no existe. Y entonces vienen otros y dicen, del otro lado, por decirlo así, vienen y dicen, no, el apostolado sí existe. Y entonces ha habido ahí una serie de contrapesos que ha venido a generar una discusión. Otros han preferido no discutir, simplemente creer que el apostolado existe, lo desarrollan, y otros han creído que el apostolado no existe y manejan su vida en el Señor sin ese tipo de ministerio. Ahora, de alguna manera quizás para poder aclarar esa situación, porque yo sé que hoy en día es un tiempo en el cual usted escucha una cosa, escucha otra, entra a su teléfono y de repente usted escucha algo de un apóstol, pero después entra a su teléfono usted y escucha algo que habla en contra de los apóstoles, y entonces empieza esa lucha y nosotros necesitamos tener una posición directa y concreta de lo que representa ese ministerio en la vida de la iglesia. Y yo le podría decir, esta es la posición en la cual nosotros, o en mi caso particular, pues sostengo y en la que considero que es la que se maneja este tipo de ministerio, y es la siguiente. Por ejemplo, los apóstoles que estuvieron con Jesús fueron apóstoles que pusieron ese fundamento, y así dice la palabra del Señor, incluso también el apóstol Pablo, que dice que fue llamado a poner el fundamento, que es Cristo, y después él manifiesta que cada uno sobreedifique. Entonces lo que sucede es que existe el apostolado en el cual se dio esa fundamentación o se pusieron los cimientos del evangelio, los cimientos para que la iglesia empezara a desarrollarse, y ese tipo de apóstoles que fundaron o que hicieron el cimiento de la iglesia ya no se desarrollan hoy en día, porque ya ninguno de nosotros en la actualidad y ninguna persona después de estos apóstoles podría decir que va a traer un fundamento nuevo a la iglesia, porque eso sería como cambiar la intención de lo que Dios ya dijo o querer agregar a lo que Dios ha dicho en relación a su palabra y a cómo quiere Él que su iglesia se desarrolle. Entonces, lo que tenemos que entender es que existieron apóstoles que en algún momento fueron establecidos para establecer ese fundamento de la iglesia, y para poner ese fundamento, como el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles para poner ese fundamento de la iglesia, y ahora dice cada uno edifique. Incluso, de alguna manera, ustedes recordarán, no tengo la cita exacta ahorita, pero llega un momento donde dice que perseveremos en el fundamento de los apóstoles, en lo que hicieron los apóstoles en fundamentar para la iglesia del Señor. Y entonces, hoy en día, no es que no exista el apostolado. Le digo a usted, esa es mi posición, y usted sabe que no trato de convencer yo a los demás, sino mostrarles esta posición y decirles que no es que no exista el apostolado, sino que cuando se da el apostolado hoy en día, ya no son apóstoles para crear fundamento, sino son apóstoles para ejecutar lo que está en la palabra del Señor. O sea que podríamos entender que el equilibrio que nos va a traer este momento en el entender del ministerio apostólico es que hay apóstoles hoy en día que ya no traen fundamento. O sea, usted viene y le dice a un apóstol, mire, yo soy apóstol y esta es mi nueva revelación que se va a adherir o se va a traer como nueva revelación para la iglesia. Entonces usted ya tendría que decir, bueno, no existen apóstoles que traigan fundamento nuevamente, sino que lo que hay son apóstoles ya para ejecución de lo que ya quedó establecido. Entonces es bien interesante poder formar ese criterio, mis amados hermanos, porque hoy se busca mucho la posición dentro de la iglesia. Y recuérdense ustedes, mis amados hermanos, que el único que merece posición dentro de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo.
porque al final dice que el mismo Espíritu Santo dice que vino y fue enviado por él para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y para que la gloria le sea dada a nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos hoy en día que de repente en algún momento lo que se ha buscado es títulos o se ha buscado tener de alguna manera este sello, como se le puede decir por ahí, apostólico, pero es porque de repente lo que se va buscando es una posición. Y entonces el mismo apóstol Pablo dijo, se lo parafraseo, dijo, yo no ando viendo posiciones, sino que aquí todos somos colaboradores del reino de los cielos. Eso es lo que somos nosotros. Y entonces yo le podría decir a usted en el concepto claro de que no es que no exista el apostolado. El apostolado se desarrolla, pero se desarrolla en un apostolado que ejecuta lo que los apóstoles que fueron llamados para poner fundamentos, ellos lo pusieron en aquel entonces. Entonces, por eso es que empieza ahí la discusión. Algunos creían que el apóstol Pablo no era apóstol, pero entonces él empieza a decir, yo vi al Señor, yo estoy haciendo una obra, fui llamado por el Señor para hacer esta obra, y entonces ustedes son el sello de mi apostolado. ¿Y por qué le digo a usted que de repente el apóstol Pablo sabía que lo estaban acusando? Es porque el versículo 3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y a mí me llamó mucho la atención porque fíjese que después se viene desde el versículo 4 hasta el versículo 14, se viene lanzando preguntas y preguntas. Y veamos qué preguntas son las que lanza y las vamos a ir analizando. Dice, el versículo 3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Número 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Eso presupone en el entendido de que lo que pasa es de que de repente habían algunos que estaban acusándolo de que él se estaba aprovechando del evangelio para obtener algún tipo de ganancia. Y entonces viene él y dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? El versículo 5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea, él está diciendo ahí, miren, con preguntas les estoy contestando, les estoy diciendo, ¿acaso no tengo derecho yo de tener o traer como de esposa a una hermana? Versículo 6 dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Y entonces se vuelve bien interesante ver cómo él se defiende también con unas interrogantes para poner en evidencia lo que realmente él era. El versículo 7, otra pregunta más. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño? Dice la palabra del Señor, dice, y no toma de la leche del rebaño. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Imagínense que ahí él se posiciona y trata de traer a ese momento la ley también para que se entendiera. Y el versículo 9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tría, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, dice. Mira lo interesante de eso, porque con esperanza debe arar el que ara y el que tría con esperanza de recibir del fruto. Entonces me voy a quedar por ahí en este momento, en ese versículo 10. Pero vea usted lo interesante, porque al final no tenemos esa parte donde los corintios le hicieron las preguntas o la carta, pero él asevera en el capítulo anterior que de lo que le escribieron los corintios. Y entonces él viene y trata de establecer ese derecho. Pero a mí me llama tanto la atención porque al final, de alguna manera, lo estaban acusando, me imagino yo, de aprovecharse del evangelio para vivir, de aprovecharse de algunas cosas que de alguna manera él viene y tiene que defenderse de esta manera, pero una defensa que lo hace para dejar establecido algo importante en la palabra del Señor. Entonces viene acá, vean pues, en el versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material?
Y aquí es donde viene el hecho de que Él viene y establece esos derechos que puede tener un ministro en el momento de poder vivir de lo que el Evangelio de alguna manera produce. Pero tiene que haber algunas cosas que ya más adelante les voy a decir. El versículo 12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y aquí es bien interesante porque dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, no por poner por no poner, perdón, dice, ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y fíjense que estos son temas bien complicados y bien delicados poder hablar, porque de repente siempre va a haber un poquito de controversia entre este tipo de cosas y normalmente siempre se va a ver a tratar de acusar a alguien que de alguna manera vive del Evangelio. Pero fíjense que el apóstol Pablo señala y dice de forma concreta que el Señor, y cuando dice el Señor se refiere al Señor Jesucristo, que dice que el Señor Jesucristo dijo que el que anuncia el Evangelio también es bueno que viva del Evangelio. Y eso está en Mateo 10:10. En Mateo 10:10, donde se refiere el apóstol Pablo, es cuando dice el Señor, dice, ni de que no, cuando manda a los discípulos y les dice que no lleven nada, en el versículo 10 les dice que no lleven ni de alforja para el camino, ni lleven 2 túnicas, ni lleven calzado, ni de bordón, dice, porque el obrero es digno de su alimento. Y entonces el apóstol Pablo va y lo asevera o lo confirma en el momento de estar hablándoles a Corinto. Ahora bien, aquí viene el aspecto bien importante y que digamos que como iglesia debemos de tener bien claro nosotros. Hay acciones que el ministro que está trabajando en la obra debe tener bien visibles y debe de tener bien específicas y el pueblo debe de verlo, realmente hacerlo para que realmente él pueda ser beneficiado de la bendición que Dios le pueda dar a través de la misma obra del Señor o de los aportes que se dan en la misma obra del Señor. Fíjense que, y a mí me llamó mucho la atención porque el mismo apóstol Pablo en esta lectura, en estos versos finales, menciona algunas cosas importantes que usted tiene que tener bien claras, porque de repente puede haber alguna mala interpretación o puede haber una cuestión que traiga problemas a una congregación por el hecho de que de repente pueda estarse usando el dinero para bendecir la vida de los que trabajan para la obra del Señor. Pero vean pues, esto se los digo yo no porque lo haya leído en otro libro, sino porque al leer esta porción de la palabra, yo encontré 3 cosas que debemos de tener bien en claro de un ministro para que ese ministro pueda ser bendecido con el dinero que entra en la obra del Señor. Si esa persona no se le ve hacer esas 3 cosas, yo por mi parte diría, esa persona no tiene derecho de recibir algo. Porque definitivamente cuando usted va a su trabajo secular, todos los que tenemos un trabajo secular, nos damos cuenta que si no cumplimos con determinados requisitos, no nos van a bendecir con el aspecto económico, ¿verdad? O ustedes de repente, bueno, seríamos felices, ¿verdad? Ustedes, ¿cuántos serían felices de que usted está en su casa y le llegue el cheque solo para que usted pueda disfrutar del dinero? Yo creo que eso llenaría de gozo y de felicidad cualquiera, ¿verdad? Y que de alguna manera usted esté en su casa viendo Netflix, esté en su casa ahí con su familia y que cada 31 de cada mes le llegara su cheque y le dijeran gracias por estar al pendiente ahí de su familia y por eso le vamos a mandar su dinerito. ¿Cuántos no serían felices con eso a ustedes? Pero tenemos que tener obligaciones y tenemos que tener nosotros también que ver en nosotros
que fuimos llamados a desempeñar una labor importante. Ahora, miren pues, estas tres cosas que le voy a mencionar a ustedes son las que nosotros tenemos que analizar para que una persona pueda tener esa remuneración en relación a lo que representa lo económico de la iglesia. Dice el apóstol Pablo en el versículo, le voy a decir, el versículo 11, ahí está la primera. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros, ¿qué dice ahí? Lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. O sea, lo primero que tenemos que ver en un ministro es que ese ministro realmente esté sembrando lo espiritual en la vida de nosotros. Si esa persona está haciendo una siembra, y una siembra significa esparcir, significa extender, significa sacar para dar, y entonces si el ministro realmente está sembrando lo espiritual en la vida de ustedes o en la vida de nosotros, entonces podemos ver la primera característica importante que podríamos tomar de lo que dice el apóstol Pablo para que un ministro pueda ser bendecido en lo económico por lo que produce, en este caso, la iglesia. Miren que estos temas no son fáciles de hablar, ¿verdad? Recuérdense que aquí está hablando con su pastor, ¿verdad? Ustedes, y en realidad para mí es muy bueno que entendamos esto, porque es lo que trae paz al corazón de la gente. Yo recuerdo de repente en mi camino del Evangelio haberme encontrado gente que está dañada en su corazón porque de repente en algún momento vieron que se le dio dinero o porque una persona pues obtiene ganancias de lo que representa en la obra del Señor. Pero al final nosotros tenemos que entender que si esa persona está sembrando lo espiritual en nosotros, tiene una dedicación para poder sembrar lo espiritual en nuestra vida, entonces, dice el mismo apóstol Pablo, es gran cosa que esa persona entonces segare lo de vosotros lo material. No podríamos nosotros oponernos a que una persona sea bendecida si esa persona desarrolla la actividad de sembrar en nosotros lo espiritual. Entonces, incluso como iglesia, nosotros en Antioquía, nosotros tenemos que tener ese cuidado a la hora de contratar a alguien, a la hora de poner a trabajar a una persona, tenemos que ver que esa persona realmente esté sembrando algo espiritual en el pueblo, porque ese sería uno de los requisitos que debería tener la persona para poder recibir un salario de la obra del Señor. Número 2. Dice el versículo, bueno, dice el versículo 13, dice, ¿no sabéis que los que trabajan, mire la palabra ahí, trabajan, dice, en las cosas sagradas, comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Entonces hay gente, mis amados hermanos, que está al servicio de la obra en el templo y entonces justo es que esas personas reciban lo que les corresponde para poder tener su sustento. Ahí está esa persona, pero tenemos que ver que esa persona trabaje, porque usted si es dueño de una empresa, no le mandaría a usted un pago a alguien que no trabaje, ¿verdad? Tenemos que ver que esa persona desempeñe bien una labor, que se esfuerce, que trabaje y que sea entregue a las cosas del Señor para poder bendecir al mismo pueblo y al mismo templo del Señor. Entonces ahí está lo segundo. Tenemos que ver a esa persona haciendo cosas en la obra del Señor. Si de repente vemos una persona que no se desempeña para poder trabajar en la obra del Señor, que no tiene iniciativa, que no de alguna manera no hace un poquito más también de lo que se le pide, entonces empezamos a ver que hay una deficiencia de forma directa ya en esa persona y entonces ya no sería justo para que esa persona recibiera eso económico. Entonces, tenemos que ver que esa persona sea trabajadora. Y número 3, en el versículo 14 dice, también ordenó el Señor a los que anuncian, mire ahí la palabra dice, anuncian el evangelio, que vivan
del Evangelio. Una persona para que pueda ser, digamos, recompensado económicamente, tiene que ser una persona que anuncie el Evangelio del Señor. Ya, por supuesto, con un llamado específico para hacerlo. Entonces es interesante, mis amados hermanos, porque de alguna manera tenemos que ir entendiendo. Hay gente que se daña en su corazón porque alguien recibe algo de la iglesia. Y hay gente que está dañada en su corazón porque la iglesia no valora lo que hacen. Y entonces empezamos a tener ahí esas dificultades de comprensión. Pero si nosotros vemos que una persona se esfuerza en la iglesia, justo es que le demos nosotros una ayuda para que esa persona esté desempeñando su labor. Pero si esa persona quiere una ayuda, pero tampoco se esfuerza para poder desempeñar su labor, justo es que no reciba nada también. Y entonces tenemos que tener ese cuidado. Ahora, el apóstol Pablo era otro nivel. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí podríamos compararnos con lo que él realmente representaba en la obra del Señor. Porque el versículo 15, mire lo que dice el versículo 15 de ese capítulo, dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero, ¿qué dice? Morir. Antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Cuando usa la palabra gloria ahí en ese versículo, esa gloria debe entenderse como la satisfacción que tenía el apóstol Pablo de poder predicar el evangelio. Entonces lo que está diciendo es: para que nadie me quite esta satisfacción. Versículo 16: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, ¿verdad? O sea, lo que está diciendo ahí es: no tengo por qué sentirme importante. Es que ese es el problema del ministro hoy en día, que cree que porque está al frente de la obra, él es más importante. O porque cree que fue llamado como apóstol, entonces él es más importante que el maestro, más importante que el evangelista, más importante que el profeta. Y entonces tenemos que entender que aquí no se trata de importancia en relación al hombre, sino porque el mismo apóstol Pablo dice: aquí lo que yo tengo es una satisfacción que no quiero que nadie me quite, y esto no me hace a mí sentirme importante cuando lo hago. Porque al final a mí, dice el apóstol Pablo, el versículo 17, dice, perdón, 16 en su segunda parte, dice: porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no lo anunciare el evangelio. ¿Saben qué es lo que está diciendo ahí? ¿Saben qué es lo que pasa? Es que yo lo hago realmente porque a mí el Señor me lo ordenó. Entonces, de alguna manera venía él y decía: aquí lo que hay para mí es una ordenanza, y esa es la gloria que yo tengo, esa es la satisfacción que yo tengo, transmitir este evangelio. Y no estoy hablando para que me den o para que no me den, decía el apóstol Pablo, sino para que ustedes se den cuenta que yo no he hecho valer este derecho en mi vida, porque no quiero que se desvanezca mi satisfacción. ¿Cuál será el premio que podríamos preferir, verdad? ¿El que nos den en la tierra o el que nos dé nuestro Señor Jesucristo allá en los cielos por el servicio que hagamos? Voy a ir avanzando un poquito porque es un poquito grande el capítulo y no quiero quedarme hoy sin terminarlo. Pero entonces, en el versículo, avancemos al versículo 17, dice: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Otras versiones dicen: tendré galardón. Pero si lo hago de mala voluntad, dice: la comisión que me ha sido encomendada. Entonces, ahí lo que el apóstol Pablo estaba diciendo: mi galardón es mi satisfacción, así que yo lo tengo que hacer porque si no voy a perder ese galardón. Versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Galardón, dice él, que predicando el evangelio presente. Y esto es lo que muchos ministros no han entendido. Miren, dice presente, ¿cómo dice ahí? Gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. O sea, es un derecho el que se puede tener, pero no se puede abusar de ese derecho, porque la esencia del evangelio es que se debe de presentar gratuitamente. El versículo 19 dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor
número. Y para no detenerme mucho aquí, después hay unos versículos del 20 al 23, donde el apóstol Pablo menciona y dice, me he hecho judío con los judíos, a los que están sin ley me he adecuado a ellos, a los que son débiles también me he adecuado a ellos, con tal de salvar a los más para Cristo. Y eso quiere decir que el apóstol Pablo no era que se hiciera con ellos en el pecado, sino que él se adaptaba a la vida cotidiana de esa persona para poder presentar a Cristo, porque ese era el objetivo principal que él tenía. Y aquí creo que vale la pena tocar un punto bastante importante en las cosas del Señor que podemos ver como iglesia. Fíjense que saben cuál es el problema que yo he visto realmente en ambas partes, tanto ministerial como en la iglesia. Mire, pues este es el problema que yo he analizado en relación a este tema del dinero en las congregaciones, o de quién gana, o por qué se le paga, o por qué de repente algún ministro no se siente valorado por lo que le pagan, por ejemplo. Pero lo que sucede aquí claramente es que la iglesia no ha entendido que tiene que bendecir a los ministros. Yo no sé si me escuchó usted, ¿verdad? Hoy. Mire que al final yo cuando empezamos a estudiar Corintios, yo ni siquiera pensé que iba a pasar, no me recordé en este momento de este capítulo, pero realmente creo yo que tenemos como iglesia tener que entender algunas cosas que nos ha costado ir entendiendo, ¿verdad? La iglesia puede hacer que no haya entendido todavía, y estoy hablando de la iglesia en general, no de Iglesia Antioquía, no haya entendido que hay que bendecir a los obreros, porque dice la palabra del Señor, el obrero es digno de su salario. Entonces hay que reconocer el trabajo de la gente, hay que reconocer a los que siembran en nosotros lo espiritual, hay que reconocer el trabajo que desempeñan las personas, y hay que reconocer, mis amados hermanos, a aquellos que se dedican a anunciar el Evangelio de Dios. Y entonces, yo no sé si de repente usted en su vida personal, usted ya es de las personas que de repente dice, voy a dar un aporte, voy a dar una ayuda para bendecir a las personas que trabajan en la iglesia. Entonces, tenemos que entender eso como iglesia, nosotros que debemos de dedicar nosotros también un aporte para poder bendecir a las personas que trabajan en nuestras congregaciones. Y entonces lo que pasa es que las iglesias no han podido entender eso. Y entonces empieza el estira y encoge. Pero vamos a la otra contraparte. Hay personas que anuncian el Evangelio, hay ministros que no han entendido que es mejor no pedir, sino que es mejor esperar a que Dios toque los corazones de las personas. Yo no sé si usted me entiende hoy, ¿verdad? Yo lo que le estoy diciendo a usted es que hay que tener un equilibrio. La iglesia debe ir entendiendo que hay que bendecir a los que sirven en la obra del Señor en general, pero también los ministros deben de entender que no se trata de exprimir y de aprovecharse de la obra del Señor, porque así dice la palabra del Señor y dice el apóstol Pablo, yo no me he aprovechado en este derecho para que no se desvanezca mi satisfacción de expandir el Evangelio del Señor Jesucristo. Usted sabe que de repente hemos visto a algún ministro, hemos hablado con alguien, o quizás nosotros en algún momento de la vida, cuando alguien nos ha invitado de repente a compartir y no nos han valorado, entre comillas, como de repente nosotros quisiéramos, hemos regresado sin satisfacción. Y eso no es correcto que sucedan los ministros, porque al final la satisfacción debe estar en presentar el Evangelio de Cristo, no en cuánto le van a dar por ir a presentarlo. Y entonces hay una cuestión bien complicada. Hay obreros, hay ministros que no han entendido que la satisfacción plena del Evangelio es presentarlo gratuitamente. Amén. Y entonces el apóstol Pablo viene y termina y cerrando este capítulo hablando acerca de que nosotros debemos de correr de tal manera que obtengamos el premio. Y aquí quiero leer desde el versículo 24.
Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Él es lo que está diciendo es, mi cuerpo está para el servicio de Dios y lo pongo en servidumbre, lo pongo en disciplina, lo pongo en dominio. Dice, para permanecer fiel, porque no sea que yo, habiendo enseñado el Evangelio, termine siendo descalificado. Es interesante, mis amados hermanos, porque tenemos que ir entendiendo como iglesia nosotros que hay que bendecir a los que se dedican a expandir la obra del Señor, a anunciar el Evangelio y a los que siembran en nosotros lo espiritual. Pero también nosotros los ministros tenemos que entender que la satisfacción más grande que podemos encontrar es anunciar el Evangelio gratuitamente. Y entonces, hoy en día, por ejemplo, usted sabe que de repente usted ha querido invitar a alguien o en algún momento hemos escuchado de alguien que para llegar a predicar pide determinada cantidad de dinero, pide determinada cantidad económica para poder predicar el Evangelio. Y ahí es donde creo que está el desbalance de los ministros hoy en día, que al final están poniendo su satisfacción material antes que su satisfacción espiritual. Amén. Pero no nos olvidemos, como iglesia, y esto ya lo hablo acerca de nuestra iglesia Antioquía, lo manifiesto y digo, como iglesia tenemos que entender que todo aquel que trabaja y todo aquel que siembra y lo espiritual y todo aquel que anuncia el Evangelio, debemos de reconocerle también su trabajo. Amén. Entonces, yo sé que estos son temas bien delicados y quizás bien complicados de poder ir analizando. Y así que yo quisiera abrir el panel para un aporte, para poder abrir el panel también para que vayamos viendo si alguien tiene alguna pregunta o tiene alguna opinión que pudiera ayudarnos a enriquecer nuestro tema del día de hoy en el estudio bíblico. Amén. No sé, por ahí, si usted tiene algo que decir, mis amados hermanos, creo que es el momento de hacerlo. Yo sé que usted está pensativo porque de alguna manera el tema no es un tema simple, ¿verdad? Es un tema delicado, ¿verdad? Hermana Brenda, puede abrir la manita por ahí, puede poner su micrófono, hermana, y la escuchamos. ¿Podrías explicar lo que dice Tito 1:11, primera de Pedro 5:2 y creo que es primera Timoteo 3:3? Vamos a ir viendo ahí ahorita con las citas conforme usted me las fue dando, ¿verdad? Primera de Tito 1:11. No, Tito 1:11. Tito 1:11, ¿verdad? Ya estoy poniendo primera, no hay primera de Tito, solo hay una. Pero Tito 1:11 dice, bueno, para leer el contexto, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los que es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Sí, es que quizás lo delicado de estos temas, ¿verdad, mis amados hermanos? Es que tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo que estoy en el pasado y que tengo 12 años de estar pastoreando, mis amados hermanos, realmente me he podido dar cuenta de que hay muchas personas que de alguna manera ya hicieron, ya dejó de ser, digamos, un servicio al Señor
el ministerio y se convirtió ya para ellos un estilo de vida, ¿verdad? Ya se convirtió para ellos una forma de obtener ganancias. Y esto es bien delicado porque la iglesia tiene que entender, y ese es el equilibrio que yo quisiera que ustedes pudieran tener en su corazón y que haya, digamos, sanidad en el corazón de nosotros. Porque nosotros podríamos venir por ejemplo, yo le diría a usted, si una persona viene conmigo, por ejemplo, yo le diría a usted, ese sería mi parecer, yo no sé qué piensa usted, pero yo quisiera invitar a alguien y cuando lo invito me dice, sí, fíjate hermano, yo voy a tu iglesia, pero necesito 10,000 quetzales de ofrenda. Y entonces yo le digo, déjeme, lo voy a consultar con la almohada y mañana lo llamo. Y hasta la fecha estaría esperando mi llamada porque yo no lo llamaría, ¿verdad? Porque creo que debe de existir un equilibrio en ese aspecto, ¿verdad? Pero en el corazón de nosotros como iglesia sí tenemos que entender que así como se siembra, se cosecha. Y ese es el equilibrio que debemos de tener nosotros. En el hecho de que si invitamos a alguien a predicar a la iglesia, o sabemos que hay un ministro que deja lo espiritual en nosotros, tenemos que ser conscientes como iglesia que debemos de bendecirlo. Ahora, lo que sucedía aquí en Tito era que los llamados de la circuncisión, lo que pasa es de que ellos realmente estaban enseñando ya que se tuvieran ganancias. Y ya era un negocio para ellos y sobre todo incluso hasta ganancias deshonestas, que quizás si pusiéramos ejemplos específicos de la actualidad, estaríamos dañando susceptibilidades o quizás mencionaríamos personas que realmente no vale la pena mencionar, pero quizás yo como pastor le puedo decir a usted, tenemos que tener un equilibrio. No porque al final el Evangelio se va a presentar, vamos a descuidar a quien presenta el Evangelio, sino que hay que bendecirlo. Pero tampoco vamos a nosotros a entrar en el juego de entender que una persona venga a pedirnos cantidades para poder tenerlo dentro de nuestra congregación. Y entonces ahí es donde viene el asunto y les he de decir que yo hasta con amigos míos he tenido discusiones en este tema porque hay pareceres distintos de pensar, ¿verdad? Y entonces hay que tener mucho cuidado, pero como iglesia no podemos olvidarnos que hay que bendecir a los siervos de Dios y hay que bendecirlos bien. Pero, y sobre todo, si uno desea invitarlos y si uno desea que lleguen a la iglesia de uno no los va a enviar de nuestra iglesia con una bendición o con una ofrenda que no llene los requisitos de una buena siembra en la vida de ellos, ¿verdad? Pero también tenemos que tener cuidado con aquellos que ya hicieron de la obra del Señor una ganancia deshonesta. No sé cuál fue la otra cita, hermana. Solo me recuerdo que decía Primera de Pedro. Primera de Timoteo 3:3. Creo que esa es. Ajá. Primera de Timoteo 3:3. No es eso. Yo creo que era Primera de Pedro, creo yo que me mencionó. Sí, es Tito 1:7 también, Tito 1:7 y Primera de Pedro 5:2. Primera de Pedro 5:2. Amén. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, ahí lo que habla es de disposición. Fíjense que ese es quizás el común denominador de los versículos que nos ha mencionado la hermana, es la ganancia deshonesta. Y aquí creo que tendríamos que tener nosotros la capacidad de poder establecer cuándo ya de lo que se está beneficiando una persona puede ser llamado deshonesto. Porque bendecir a un siervo del Señor no es deshonesto. Y si en nuestro corazón nace bendecirlo grandemente, económicamente a esa persona, pues tampoco va a ser deshonesto. Pero ahí creo que habría que ir entendiendo en qué momento la deshonestidad, que era lo que venía apareciendo en la vida de estos hombres en aquel entonces, ¿verdad?
Hay que tener mucho, mucho cuidado en eso. Yo creo que al final nosotros tenemos que hacer nuestra propia conclusión, ¿verdad? Y que cada uno, porque lo peor que podría pasar es que como iglesia pensemos en que como hay gente que es deshonesta, entonces ya no vamos a bendecir a nadie. Y eso es lo peor que podríamos pensar, porque entonces vamos a dejar de sembrar, ¿verdad? O, por ejemplo, pensar de que todo mundo es deshonesto. Eso también tendríamos que entender que no todo mundo es deshonesto. Hay gente que nos bendice con la palabra, hay gente que trabaja duro en la obra, hay gente que dedica tiempo a la obra, que cuida nuestra vida espiritual, que hace muchas cosas importantes en nuestra vida y que sabemos que debería de ser recompensado. Que él haga valerse ese derecho, pues ya será cuestión de él o no, ¿verdad? Como lo hacía el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 1:7, me había dicho la hermana, si no estoy mal, ¿verdad? La hermana 3:3. O 3:7. Primera de Timoteo 3:3. 3:3. Primera de Timoteo 3. Amén, no le escuché bien la cita, hermana, la última cita. Primera de Timoteo 3:3. 3:3. Sí, si usted lo ve ahí, vuelve a mencionar que el obispo dice, no sea dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, y vuelve a mencionar la palabra deshonesto. Quizás el cuidado que tenemos que tener como iglesia es en tener nosotros ese cuidado de no creer que todo mundo es deshonesto. Hay muchos siervos que realmente están llamados al tiempo completo y que necesitan también ser bendecidos, y como iglesia tenemos que comprenderlo. Pero tampoco podemos permitir que vengan personas a abusar de lo que realmente es el poder ser bendecidos. Por ejemplo, yo he recibido llamadas hace algún tiempo de personas de ministros que dicen que ni siquiera los conozco, nunca los he oído predicar y no sé ni cómo consiguieron mi número, y al final me llaman porque quieren llegar a predicar a la congregación, porque andan haciendo su agenda, porque van a andar por este sector y andan viendo en qué iglesia les dan su chancecito para que vayan y prediquen. Y entonces, por ejemplo, yo como ministro, ese soy yo, como ministro, yo no haría eso, ¿verdad? Si alguien me quiere tener en su iglesia, que me invite. Pero yo andarme ofreciendo porque voy a andar cerquita para poder ir a predicar, tendría que tener demasiada confianza yo con el ministro a cargo de esa iglesia como para poder hacer ese tipo de solicitud. Y aún así creo que yo no me animaría, ¿verdad? Pero no sé, ese soy yo, ¿verdad? Ustedes, tampoco puedo juzgar a los que lo hacen porque no es esa mi labor, juzgarlos. Pero sí, en el entendido que tenemos que tener ese criterio de poder ir comprendiendo cuando una persona es deshonesta en su forma de obtener su dinero por el servicio que hace. Por ejemplo, fíjense que yo estuve en un tiempo pastoreando en Estados Unidos. Y yo pude ver por allá algunas personas que se dedicaban a la obra, que vivían completamente de la obra, pero que no pagaban impuestos por lo que ganaban en la obra del Señor. ¿Eso será honesto o será deshonesto? ¿Qué dicen ustedes? Es deshonesto, ¿verdad? No pagar impuestos. Nosotros le contamos a usted que en nuestra congregación se pagan impuestos de lo que se percibe y de lo que cada persona percibe en nuestra congregación. Se le pagan los impuestos al gobierno porque eso es lo honesto, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces ahí es donde de repente tenemos que tener ese cuidado. Ese es un ejemplo que les puedo dar. Lo que yo no quiero es que me malinterpreten,
o entiendan que no queremos bendecir o que se está, digamos, manipulando la situación, sino que lo que yo quiero es que ustedes comprendan y podamos hacer un criterio en el que no podemos permitir que hayan abusos, pero también no podemos permitir que nosotros como iglesia abusemos de los que le sirven al Señor cuando de repente son llevados e invitados por nosotros y entonces no los bendecimos como se merecen ser bendecidos, ¿verdad? Tenemos que tener ese cuidado. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Estos son de esos temas que quedan así como bien apretaditos, como dicen por allá, por mi pueblo. Le vamos a dar el tiempo, hermano Gary. Ahorita creo que va a venir hermana Brenda. Ahorita le vamos a volver a dar el tiempo. Hermano Gary. Amén, amén, hermanos. Pues fíjate que aquí, platicando con mi esposa, una duda también. Y porque, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, a nivel de nuestra iglesia, invitamos a alguien, a X ministro, y nosotros tenemos destinado una ofrenda que al parecer nosotros pensamos que no es mala? Pero ¿qué sucede cuando el ministro piensa que no es una buena ofrenda? Hablemos de cantidad. Por ejemplo, vos usaste ahorita la cantidad de 10,000 quetzales. Por ejemplo, nosotros tuviéramos esa cantidad para bendecir a un ministro, pero él quisiera el doble, por decir algo, pues. O sea, ¿qué sucede con eso? Es que es complicado porque, mira, pues vamos a suponer que esa persona te dice, mira, yo voy a tu iglesia, pero si me das 20,000 quetzales, ¿no? Y vos aceptás el dárselos, pues ese ya sería el problema de la congregación. No, es que no me entendiste. Por ejemplo, invitamos a alguien y no nos pidió ofrenda el ministro, no nos pidió ofrenda, sino el gobierno de la iglesia decide tener una X cantidad y dice, miren hermanos, esta cantidad, ministro que venga, con eso lo vamos a bendecir. Pero tal vez de repente alguno de los ministros dirán que es poca la ofrenda. O sea, el ministro nunca nos pidió una cantidad, pero por ejemplo, del corazón de la iglesia salió X cantidad y él esperaba recibir más y causa molestia para él. Entonces, ahí, ¿cómo lo...? Yo pienso que ahí el problema ya es de él con Dios, ¿no? Porque creo que ahí es donde ya estamos en donde, ¿qué es lo que satisface al ministro? Por eso es que dice el apóstol Pablo ahí, mi satisfacción es presentar gratuitamente el evangelio. Tengo derecho de recibir, dice el apóstol Pablo, porque el mismo Señor dijo, el obrero es digno de su salario. El problema quizás con ministros que piensen así, es porque ya su satisfacción ya no solamente es transmitir el evangelio, sino que ya se alcanzó a que se van a sentir satisfechos de conformidad con lo que le den en dinero. Y yo creo que ahí el ministro ya estaría mal, ¿verdad? Yo creo que hasta cierto punto es más honesto el que dice quiero tanto, a veces, ¿verdad? Porque él está diciendo de una vez, ¿verdad? Pero el otro está ocultando esos pensamientos. Pero quizás como iglesia lo que tenemos que tener es mucho cuidado, porque, por ejemplo, si vamos a disponer de una ofrenda que va a ser, como lo mencionaste, y vamos a decir, bueno, vamos a dar cierta cantidad de ofrenda cuando alguien nos visite. Pero entonces vamos a suponer que este hermano que vino ahorita nos visitó de Villanueva, él vivía en Villanueva y le dimos una cantidad de ofrenda. Pero el próximo hermano viene de Petén. Entonces, ahí sería ilógico que como iglesia dispusiéramos la misma cantidad de dinero para ese hermano, porque él viene haciendo un esfuerzo diferente, viene de un lugar diferente y va a necesitar, él no vive aquí en el departamento y entonces creo que la iglesia tiene la necesidad de poder evaluar cada situación de acuerdo a cómo se va a bendecir al ministro, ¿verdad? Lo cierto es que debe de bendecirse al ministro.
¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Alguien más? Hermana Brenda, por allá creo que quería decir algo más. Sí, la verdad que hay tantas preguntas, ¿verdad? Porque la verdad que así es. Hay un versículo que no recuerdo ahorita la cita, pero dice que unos predican a Cristo por ganancias deshonestas, pero otros por vanagloria, ¿verdad? Entonces, y también me ponía a pensar que hay ministros, porque eso es así, claro, ¿verdad? Porque hay muchas iglesias que van pidiendo aumento, y las iglesias, ¿cómo se llama? Se tiene que ver cómo está el pueblo, ¿verdad? Y para ser concreta, ¿por qué, cómo se llama? Aún, disculpen, ¿verdad? Pero ¿por qué para quien hace la limpieza no le aumenta? Exacto. Sí, Es, gracias. es algo a considerar. La Biblia dice, todo el que vive o sirve en el templo es digno de su salario. Aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando se habla de dinero se pueden herir muchas susceptibilidades, ¿verdad? Fíjense que normalmente a veces la gente que más se enoja cómo se usa el dinero en una iglesia es la gente que no da. Y entonces, entonces eso es como el esposo que se enoje de qué le dieron de comer si no da gasto a usted. Entonces, eso sería ilógico, ¿verdad? Entonces, a veces puede tender a suceder ese tipo de cosas porque de alguna manera tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, recordemos que eh, cada quien a la hora del beneficio económico debe ser beneficiado de acuerdo a la actividad que realiza, debe ser beneficiado. Entonces hay personas que dedican mucho tiempo a la obra, esas personas que están a tiempo completo. Por ejemplo, yo no soy un pastor que está a tiempo completo en la congregación. Entonces, pero hay gente que se dedica a tiempo completo. Les voy a contar esto así rapidito. A mí me dijo mi amigo, me dijo, fíjate que nuestro pastor está a tiempo completo en la iglesia. Y entonces a veces ha querido trabajar y yo soy el tesorero, me dijo mi amigo. Él ha querido tal vez trabajar, pero nosotros queremos que nos atienda, que esté en lo espiritual, que esté en todas las actividades que la iglesia lo necesita y entonces queremos que esté ahí dispuesto al servicio. Y entonces dije yo, este pastor a ganar bien, ¿verdad? Porque los mismos miembros no lo dejan trabajar. Y entonces lo han de tener, pero bien bendecido al hombre. Y entonces le digo, mira, ¿y cuánto gana tu pastor? Y entonces me dijo, le pagamos 1,800. ¿Y cuántos hijos tiene tu pastor? Me dijo. Y entonces fíjate que tiene 3 hijos, su esposa. Y 1,800 le pagan a tu pastor a tiempo completo. Le digo. Y entonces, sí, me dijo, y no lo quieren dejar trabajar. Ese señor va a estar pasando necesidades, ¿no? Va a estar pasando necesidades. Entonces creo yo que, como dice la hermana, tenemos que ver por las personas de alguna manera que son, que trabajan y que dependen de la obra del Señor en realidad y tienen que ser bendecidos acorde a la necesidad de ellos y a la capacidad económica de la congregación. Por ejemplo, no podríamos tener a un ministro ganando 1,800 quetzales y en la iglesia hay 500,000 de quetzales. Entonces sería ilógico, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que el ministro ha trabajado, el ministro se ha esforzado y por eso hay fruto. Y entonces el ministro debe ser bendecido de conformidad con la bendición que tenga también la congregación, ¿verdad? Entonces, hay que también diferenciar un poquito entre el trabajo que hace una persona, un trabajo manual, a lo que es el trabajo espiritual. Por favor, tengamos ese cuidado de diferenciar, porque jamás se puede comparar un trabajo manual con un trabajo espiritual. Por supuesto, cada quien debe de ganar conforme la labor que haga, ¿verdad? Hermano Pablito, vamos a escucharte.
creo que estabas queriendo decir algo. Sí, hermano, Dios le bendiga a todos. Buenas noches. Primero, con el respecto al tema apostólico. Yo creo, hermanos amados, de que la Biblia en Efesios 4:11 dice que Dios llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Y en 1 Corintios 12 nos habla que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo tenemos diferentes miembros. Entonces, creo yo que lamentablemente para unos creen que sí hay apóstoles, otros no. A lo de los apóstoles, ¿verdad? Y los ministerios. Los ministerios son, digámoslo así, buscados por algunas personas, entendiendo que cada ministerio y cada ministerio tiene en algún momento mayor relevancia que otro. Al final el apóstol Pablo venía y decía, todos somos colaboradores del reino y entonces cada uno va a tener su propia función y su propio desempeño, ¿verdad? Entonces en este caso hay que entender que cuando un ministro busca posición dentro del evangelio, es cuando esa persona ya empieza a creer que es más importante su labor que la de otra persona. Y ahí es donde no podemos permitirnos nosotros ir comprendiendo algunas cosas. Por supuesto, eso no los hace menos hijos de Dios, eso no los hace, por ejemplo, el que cree en el apostolado no lo hace más acepto delante de Dios y el que no cree en el apostolado no lo hace menos acepto. Simplemente es una discusión que se da, pero por eso le decía yo, creo que el parecer que debemos de tener nosotros como iglesia y como congregación es en entender que los apóstoles que crearon el fundamento de los inicios de la iglesia, ya no existe ese tipo de personas dentro de la obra del Señor, porque los llamados a crear ese fundamento fueron los apóstoles del inicio, ¿verdad? Y hoy en día lo que hay es apóstoles que ejecutan la obra que ya fue hecha fundamento. Entonces, si ahorita, por ejemplo, ustedes de repente habrán oído alguna frase donde dicen de repente que porque se está en el apostolado, se tiene, si usted está bajo una cobertura apostólica, entonces usted está completo en el Señor. Pero si usted no tiene la cobertura apostólica, entonces a usted le hace falta algo. Y yo creo que si Dios está con usted, a usted no le falta nada, ¿verdad? Si nuestro Señor está con usted, a usted no le hace falta nada ni nadie, porque Él lo es todo para nuestra vida y es todo para nuestro ser, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Quizás aquí de las cosas más importantes que podemos, que para ir cerrando, y no sé si los hermanos ancianos tendrán alguna opinión que dar, pero si algo tenemos que tener es un equilibrio en el entender nosotros que no podemos dejar de bendecir a los siervos del Señor. No podemos, porque el hecho de que haya gente que se aprovecha de la obra, no podemos dejar de bendecir a los siervos que realmente siembran lo espiritual en nosotros y cosechan y cosechamos de ellos esa bendición. Pero también hay que irnos a la parte de los que somos ministros, donde hay que entender que la satisfacción real del evangelio es presentarlo gratuitamente. Y cuando ya dependemos de una ofrenda económica específicamente para poder asistir a un lugar y dar una prédica, creo que ya la satisfacción dejó de ser espiritual y se convirtió en material por completo, y ahí es donde estaría el desbalance, ¿verdad? Entonces, creo yo de alguna manera, mis amados hermanos, que son temas bien difíciles y bien delicados y que de alguna manera tenemos que tener la oportunidad nosotros de saber ser muy maduros al momento de tocar estos temas, porque nos pueden herir nuestros sentimientos
y nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, orémosle al Señor. Ya no vi a nadie levantando por ahí la manita, pero orémosle al Señor y pidámosle al Señor que Él nos ayude a encontrar ese equilibrio siempre en la palabra de Dios, porque los extremos siempre son negativos, ¿verdad? Cuando se vienen los extremos en nuestra vida, se viene lo negativo en nuestra vida. Pero cuando buscamos ese equilibrio en el espíritu, creo que encontramos el poder tener ese balance para poder avanzar de manera madura y correcta en las cosas del Señor, ¿verdad? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de haber estado acá reunidos y de poder estar aquí, Señor Jesús, dispuestos a escuchar de tu palabra. Claro que hay temas, Señor, que son bien difíciles y bien complicados, pero danos madurez, danos entendimiento, enséñanos a que nunca debemos dejar de sembrar. Tu misma palabra dice que tengamos en alta estima a los que nos enseñan la palabra, y entonces nosotros tenemos que tener esa oportunidad, mi Padre Celestial, de entender que hay que bendecir a los ministros. Bendecimos a los apóstoles, bendecimos a los profetas, bendecimos, Señor, a los maestros, a los evangelistas, a los pastores, Señor, porque tú los dejaste y tu palabra dice, Señor, para perfeccionar a los santos. Hay una labor que se hace y entonces debemos de reconocer a los ministros, Señor. Que nuestro corazón no se vea dañado por todo lo que pasa y lo que sucede, Señor, muchas veces en el entorno del cuerpo de Cristo, donde de repente hay, como decía la palabra ahí, gente que se ha aprovechado, Señor, de las cosas, pero tenemos que tener ese cuidado, Señor, de que hay gente honesta, hay gente que lleva tu palabra, que siembra tu palabra, y que debemos de ser una iglesia generosa, debemos de ser una iglesia que traiga generosidad a la vida de todos los siervos que se dedican por completo a tu obra, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Importante, hermano, fíjense que es tratar, ¿verdad? Las cosas del Señor. Solo quiero recordarles, mis amados hermanos, que el día de mañana estamos con los jóvenes a las 8 de la noche estudiando Proverbios. El día domingo vamos a tener Santa Cena y vamos a estar compartiendo y celebrando este acto tan importante para nosotros como creyentes en el Señor, nuestra Santa Cena. Así que prepare usted ahí la copa, prepare usted el pan, que son figura del cuerpo de Cristo. No son el cuerpo de Cristo, sino que son figura del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Y vamos a estar compartiendo, porque la palabra del Señor dice que cuando celebramos la cena del Señor, dice que recordamos su muerte, pero también anunciamos su venida. Y entonces tenemos que estar ahí nosotros dispuestos a poder desempeñar esa labor de también limpiar nuestros pies, porque así dice la palabra del Señor, que el que está limpio ya no debe limpiarse más, solo debe lavar sus pies, porque este camino de repente nos hace ensuciarnos de alguna manera en lo que no le agrada a Dios, y entonces esto nos pone a nosotros a bien delante de Dios. A las 3 de la tarde el día domingo están los niños, y a las 18 horas está la predicación en vivo en Facebook para que usted esté pendiente. Le quiero dejar el tiempo, hermano Gary, para que termine esta noche la bendición de poder haber estado juntos. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Bueno, vamos a orar para dar por terminada esta enseñanza, y le vamos a decir al Señor que le damos gracias por esta enseñanza que nos ha puesto con su siervo. Por favor, Señor, danos esa madurez para atesorar tu palabra, para recibirla, para ponerla en práctica, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que tuvieron su tiempo para poder conectarse. A los que no pudieron conectarse, pues bendícelos de igual manera, por favor. Y te pedimos que en una próxima ocasión lo puedan hacer. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor.
Guárdalos. Quédate con ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Vengo orando muy especialmente por mi hermana Mari Hueso. Síguela fortaleciendo, Señor. Fortalece a su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos que tú estás con ella, Padre, con toda su familia, Señor. También, Señor, vengo pidiéndote por la familia Mazariegos, mi hermana Noelia, que tú seas el sanador, Señor, en esa familia, Señor. Provéele, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdalos. Y te pedimos, Señor, que derrames una unción especial sobre la vida de cada uno de ellos. Y te damos gracias por cada uno de los hermanos. Bendice a sus familias, sus trabajos, Señor. Por favor, Señor, te damos gracias esta noche, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Pueden despedirse, abrir sus micrófonos y despedirse de la congregación. Cuídense mucho, no salga si no es necesario y estemos para servir. Cualquier cosa que esté pasando en la familia de ustedes, coméntenoslas para que podamos estar orando constantemente por ustedes. Amén. Pueden bendecir a sus hermanos ahí. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, iglesia. Feliz noche. Amén. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones a todos. Feliz Me noche. alegro de verlos. Feliz noche a todos. Amén. Ya antes conectando. Adiós.